Entonces, el texto base para esta noche va a ser Mateo 12:20. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Como han visto, ahí los hermanitos de decoración han puesto unas cañitas, ¿no es cierto? ¿Qué es una caña? Una caña es como el bambú. Gracias, Bella. Como el bambú. Entonces, cuando la caña está cascada, está maltratada por la adversidad, por el tiempo, por la tempestad y demás, se quebra y está a punto de romperse. Y la caña cascada es algo demasiado frágil. Una vez fue un tallo demasiado fuerte ahí a la orilla del río plantado, estaba erguido y demás, pero gracias a la tempestad se quebró. Y así es a veces nuestra vida, ¿no es cierto? Tenemos problemas, tenemos tempestades, nos lastiman, nos hieren, no sé, tenemos un montón de adversidades en la vida que hacen que nuestra caña, o sea, nuestra vida se quiebre. Y eso es lo que dice la palabra, pero la palabra dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará. El pábilo que humea es un palito que una vez tuvo demasiado fuego, que estaba ardiendo en fuego, y cuando está a punto de apagarse, está a punto de morir, ¿no es cierto? Entonces eso significa que el fuego que había en este palito que una vez alumbró, por así decirlo, está a punto de morirse. Entonces, en el mundo vemos que el mundo tiene un lugar para estas personas que están quebradas, que están lastimadas, que están cansadas, que están heridas. Las terminan de quebrar, o como el palito, lo terminan de apagar, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor en Mateo 12:20 dice que la caña cascada no quebrará y que el pábilo que humea no se apagará. Y esto es lo que hace nuestro Dios, con esa mano firme, pero a la vez cariñosa, suave, lo que hace es restaurarnos. Lo que hace es volver que ese palito que está a punto de quebrarse, que está a punto de morir, se vuelva a restaurar y vuelva a ser un palito erguido, verde, suficiente para estar firme, ¿no es cierto? Eso es lo que hace nuestro Dios con nuestra vida. O ese palito que está a punto de apagarse, ese pábilo que está a punto de morirse, lo que Dios hace es volver a encender ese fuego que una vez tuvo. Pero solamente Dios puede hacer esto en nuestras vidas. Si nosotros dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, si logramos depender de Él, Él puede hacer que nuestra caña no se quiebre. ¿Y qué es lo que hace? Dios con su mano firme pero a la vez delicada lo que hace es decirnos, no temas, yo estoy contigo, ¿no es cierto? Ahí está en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. En la palabra dice un montón de veces, no temas, esfuérzate, sé valiente, pero a la vez dice, yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te da pruebas, yo soy el que te está moldeando, yo soy el que te está puliendo, yo soy, pero a la vez te dicen, no estás solo, yo estoy contigo. Por eso es que somos duros de matar, porque solos no podemos, en nuestras fuerzas jamás vamos a poder. Y de verdad, chicos, si se los digo por experiencia propia, en nuestras fuerzas no vamos a poder. Lo que vamos a hacer es terminar de quebrar esa caña, morirnos y dejar de tener ese fuego que un día Dios nos dio. Entonces, ahí está Dios diciéndonos que no temamos. Pero a la vez también nos dice en Salmos 3:3, si alguien lo tiene, por favor. Dale, mamita, fuertecito. Uh-huh. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Ese es nuestro Dios. Ahí cuando estamos quebrados, cuando estamos cascados, cuando estamos a punto de apagarnos, Dios nos dice, yo soy tu escudo, yo soy quien te levanto, yo soy quien levanta tu cabeza. Y esto yo lo he vivido bastante. En el trabajo, en la familia, he tenido bastantes problemas, he tenido situaciones inclusive injustas que yo decía, pero ahora entiendo que Dios tenía un propósito con todo eso. Y cuando mi cabeza estaba baja, cuando mi cabeza estaba ahí sin poder levantarme, Dios me decía, yo soy quien levanta tu cabeza, no para tu gloria, sino para la mía. Y ese es nuestro Dios. En Salmo 147:3 también nos dice que sana nuestras heridas. Entonces ahí cuando nuestra caña está cascada, cuando está herida, Él es el único que puede sanar nuestra herida. Él es el único que puede devolvernos un corazón totalmente restaurado, nuevo, no parchado, o no sé, con cicatrices, qué sé yo. Él es el único que te puede dar algo totalmente nuevo y sanar tus heridas por completo. Entonces, el punto número 1 se llama la cascada. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará. El punto número 2, las tribulaciones no son una posibilidad en tu vida, son una certeza.
A lo largo de nuestra vida, Dios nos da, o sea, permite que pasemos por ciertas situaciones, por ciertas adversidades, por ciertas alegrías, por ciertos problemas, por ciertas felicidades, para formar nuestro corazón. Él, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en adversidad, cuando estamos con problemas, sufre. Él dice en su palabra que su corazón llora también al vernos llorar, pero también dice que permite esto para formar nuestro corazón. Entonces las tribulaciones no son una posibilidad, son una certeza, pero Dios es quien nos da la fuerza que necesitamos para seguir cuesta arriba. Y Él nos fortalece con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice la palabra. Y me impacta lo que dice Colosenses 1, del 9 al 14, cómo Pablo estaba hablando a su iglesia. Y lo que dice es: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo decía, wow, fortalecidos en todo poder, ¿no es cierto? Y redunda aquí Pablo. Y bueno, fortalecidos, según el griego dínamo menoi, significa investidos de poder. Y luego vuelve a redundar y dice, con todo poder, que viene de dinamis, que viene del poder una vez más, ¿no es cierto? Que viene de la palabra dinamita. Y después continúa conforme a la potencia, que viene de kratos, que significa fuerza soberana, poderío manifiesto. Entonces, ¿se pueden imaginar todo el poderío, toda la fuerza, toda la grandeza, todo este poder que está a nuestra disposición para pasar por cualquier prueba, para pasar por cualquier adversidad? Es duro, pero si somos duros de matar, como dice el evento del día de hoy, es gracias a la fuerza que Dios nos da, ese poderío, esa fortaleza, esa longanimidad. Ahora, ¿qué significa longanimidad? Longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Eso es lo que Dios nos ofrece, eso es lo que Dios nos da. Y es increíble el juego de palabras, ¿no?, que usa Pablo para describir esta fuerza infinita que Dios nos da. Pero hay algo, o sea, yo no me podía imaginar ni siquiera el poder de su gloria, pero depende de nosotros. Es muy importante que nosotros le creamos, que nosotros creamos que esta fuerza puede actuar en nosotros, que esta fuerza está a nuestra disposición, porque puedes confesarlo con tu boca, pero tienes que creerlo con tu corazón, tienes que creerlo en tu corazón, ¿no es cierto?, para que Dios pueda obrar en tu vida. Dios dice, o sea, la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no es cierto?, pero de ti depende mover esa piedra de fe en tu vida para que Dios pueda obrar en tu vida y puedas pasar cualquier adversidad y realmente seas duro de matar. Ahora, es verdad, en Juan 16:33 dice, a ver, lo buscaremos, por favor. En el mundo tendréis aflicción, dice, ¿no es cierto?, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, Dios nos dice, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener pruebas, vas a tener adversidades, sí. Tal vez tu caña esté quebrada, sí. Tal vez creas que no puedas restaurarte, sí. Pero si dejas que Dios tome el control de tu vida y si dejas que Dios pueda usar ese poder infinito del cual habíamos hablado, Dios va a ser capaz de poder levantarte de nuevo. Y dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y ese Dios que ha vencido al mundo es suficientemente Dios para actuar en tu vida, para actuar en cada uno de nosotros. Es cierto, somos duros de matar, pero en las manos de Dios. Pero también tenemos que estar dispuestos a morir por Él, ¿no es cierto? De la mano de Dios eres invencible, si crees. De la mano de Dios puedes superar cualquier adversidad, si crees. De la mano de Dios puedes pasar cualquier prueba, si crees. Pero también tienes que estar dispuesto a morir por Él. Ante el único que te puedes rendir es ante Dios. Ante el único que te puedes morir, o sea, tienes que morir a tu carne, ¿no es cierto?, es ante Dios. Y en la palabra lo reitera en Mateo 16:24, en Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. A ver, en Mateo, si alguien lo tiene, por favor, Mateo 16:24. Dale, Nupicita. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y
Amén. ¿Alguien tiene Marcos 8:34? Dale, taticita. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Otra vez. ¿Y Lucas 9:23? Yo lo tengo. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, hermanos. ¿A qué quiero llegar con este punto? A que si bien somos invencibles de la mano de Dios, si bien Dios nos hace duros de matar, es necesario que nosotros también podamos ser capaces y estar dispuestos a morir por Él, estar dispuestos a morir a nuestra carne, a morir a nosotros mismos y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. A mí me impacta cómo Job, por ejemplo, cuando perdió todo, perdió esposa, perdió hijos, perdió sembradíos, perdió casa, perdió riquezas, perdió todo, lo que hizo fue rasgarse las vestiduras, arrodillarse y decir, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Y eso es, ¿no? Estar dispuestos a morir, porque yo creo que Job había entendido que su gloria, su riqueza, su gozo no estaba en la tierra, podía haber tenido mucho, pero su verdadera riqueza estaba en la eternidad, estaba ahí con Dios, esa era su verdadera riqueza y eso es lo que le daba fuerza, paz y esperanza para seguir adelante. Y eso es lo que a nosotros también nos tiene que dar fuerza, paz y esperanza para seguir adelante. Porque la palabra dice, clama a mí y yo responderé, dice, ¿no es cierto? La palabra dice, deleítate en mí y yo concederé los anhelos de tu corazón. Y es verdad, chicos, Dios va concediendo a su tiempo y a su manera cada anhelo de nuestros corazones. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en las bendiciones que nos va a dar, por así decirlo. Y a esto quiero llegar con que es necesario morir a nosotros mismos, porque nosotros no podemos seguir a un Dios, o sea, por las bendiciones que nos va a dar, por cuánto va a hacer en nuestra vida, que sí lo va a hacer, por lo invencibles que no, nos va a hacer, vamos a ser duros de matar, sí, pero no lo vamos a seguir por eso, lo vamos a seguir porque hemos entendido cuánto Él nos ha amado, cuánto Él nos ha amado primero, cuánto Él ha dado por nosotros, y lo vamos a seguir por amor. Por esa esperanza de un día estar en una eternidad con Él, sirviéndolo, amándolo, viéndolo. Ese es nuestro Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida es buena, es perfecta, es agradable, como lo sabemos, pero es necesario que le creamos y que perseveremos. En la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos esto es porque realmente hemos dado un cambio de 180 grados en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque aquello que alguna vez pareció demasiado malo, por ejemplo, en nuestras vidas, las adversidades, los problemas, las luchas, al final igual y Dios tiene un propósito con esto. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero igual y Dios se glorifica y usa esto en nuestras vidas si nosotros dejamos que Él tome el control. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia. Cuando yo trabajaba en la aduana, el 2010 me enfermé, me intoxiqué con mi propia virus porque tenía un ritmo de trabajo demasiado fuerte, no iba a mi casa, comía ahí, comía cualquier cosa, vivía estresada, vivía renegando, no puedo creerlo, Dios. Estaba demasiado amargada, la verdad. Entonces, todo esto me afectó tanto a mi organismo que hizo que un día colapse mi vesícula, ¿no? O sea, una piedrita, la más chiquitita, fue a incrustarse en el conducto biliar, se obstruyó mi conducto biliar y me intoxiqué con mi propia bilis. Entonces, esto ocasionó que yo me tenga que internar y que me operen. En este tiempo yo estaba a cargo de un proceso de contratación para la aduana. Era la compra de un bien inmueble, de unas oficinas para allá. Yo necesitaba trabajar. Entonces yo decía, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué casi me muero? Si dejo de trabajar, o sea, no, tengo que trabajar, necesito trabajar. Y bueno, lo que hizo Dios fue sacarme de esta comisión de calificación en este tiempo, con algo que yo pensaba que era demasiado malo. Me dieron baja médica y tuve que salir de esta comisión de calificación. Terminó eso, pasó el tiempo y a los 2 años, el 2012, me acuerdo, iniciaron un proceso penal
por la compra de este bien inmueble, por supuesto sobreprecio. Y ahí yo me acuerdo que comencé a ver la gloria de Dios. Ahí yo doblé rodillas y dije, Dios, solo pudiste haber sido tú. Tú me sacaste de eso, con esto que yo pensaba que era tan malo, con esto que yo tanto te había reclamado porque necesito trabajar, porque estaba muy mal de salud y demás, pero tú has usado esto para sacarme de esto. Gracias. Y eso es uno de los pocos ejemplos tal vez que Dios hace en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces aquello que supuestamente era tan malo para mí llegó a ser algo demasiado bueno para mí, porque Dios guardó mi vida a través de esto. Y eso es lo que hace Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Dice, para los que aman al Señor, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, Dios va a usar hasta aquello que te está pasando, hasta aquello que tú crees que es malo, o tal vez esa consecuencia de esa mala decisión que has tomado, para glorificarse en tu vida, pero no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Él tiene pensamientos de bien para ti, no tiene pensamientos de mal. Lo dice en Jeremías 29:11. Lo leeremos. Si alguien me ayuda, por favor. Ahorita no encuentro nada, estoy muy nerviosa. Jeremías 29:11. Amén, Carlitos, dale. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Y ahí entra otra vez creerle a Dios, ¿no es cierto? En medio de la adversidad, en medio de la circunstancia negativa que estés pasando en tu vida, no importa cuál sea, pequeña o grande. Así como para Dios no hay pecado chiquito o pecado grande, pecado es pecado, tampoco hay problema chiquito o problema grande, problema es problema. Pero Dios es suficientemente Dios para glorificarse en cada uno de ellos. Entonces, cuando estemos ahí en la adversidad, pensemos, Él no tiene pensamientos de mal para nuestras vidas. Él nos ha hecho duros de matar. Él no tiene pensamientos de mal. Jamás va a desear el mal para nosotros. Tal vez permita que pasemos por adversidades, sí, lo va a permitir una y otra vez, porque yo creo que Dios nos ama tanto, chicos, nos ama tanto, que nos ve y nos dice, no quiero que te quedes así, no quiero que te quedes así como estás, necesitas crecer, necesitas madurar, necesitas ser lo que yo quiero que seas para que puedas vivir conforme a mis propósitos. Y ese es Dios. Permite que pasemos, ¿no?, ciertas cosas, pero siempre su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y siempre nos va a dar el fin que esperamos. Ni siquiera el fin que esperamos, yo digo, porque siempre sobrepasa nuestras expectativas. Yo, por ejemplo, era demasiado tímida. Y estar un día así hablando delante de jóvenes era algo que yo jamás iba a imaginar, de verdad. Y ahí es cuando Dios se glorifica en nuestras debilidades. Porque yo creo que Dios nos escoge no por nuestras virtudes, no por nuestros talentos, porque Él es quien nos da los talentos, las virtudes y demás. Él nos escoge por eso, por las debilidades que tenemos, por los errores tal vez que hemos cometido alguna vez, porque Él se glorifica en cada uno de ellos, para que te des cuenta que no eres tú, que solamente puede ser Él, solamente. En Marcos 5:24 me impacta. Hemos dicho de que, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, ¿no es cierto? Pero también hemos dicho que es necesario que le creamos, es demasiado necesario, es vital. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y en Marcos 5, del 24 al 29, este sí lo voy a buscar bien. Me impacta el testimonio de esta mujer. Marcos 5, del 24 al 29. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote.
Me impacta esta mujer porque no he encontrado su nombre, no está en la Biblia, pero es una mujer que estaba 12 años enferma con un flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía en esa época para visitar uno y otro médico y ningún médico le dio la solución. Estaba físicamente desgastada, moralmente también, porque en ese tiempo que una mujer tenga esta enfermedad era despreciable, por así decirlo. Espiritualmente no podría entrar al templo de Dios, no podía adorar a Dios. Como madre no podía tener hijos. Como esposa no podía atender a su marido. ¿Por qué? Por lo desgastado que estaba su cuerpo, ¿se dan cuenta? O sea, realmente esta mujer me impacta. ¿Por qué? Porque estaba mal en todas las áreas de su vida, no solamente en una. Estaba mal espiritualmente, estaba mal como madre, estaba mal como esposa, estaba mal en todo. Pero oyó hablar de Jesús, dice, ¿no es cierto? Oyó hablar de él y quiso buscarlo. Tal vez era su única opción. Y en ese tiempo, yo creo que ir a buscarlo, o sea, atreverse a ir a buscar a Jesucristo y que la gente se dé cuenta de quién era demasiado riesgoso, porque inclusive la podían matar, porque ella era una mujer despreciable para ese entonces. Pero ella se arriesgó. Tal vez era su única opción y decidió ir y buscar a Jesucristo. Y le creyó. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde del manto de su manto, seré sana. Creyó. Y lo hizo. Fue, se arriesgó, buscó. Y yo me pongo a pensar, a ver, Jesucristo estaba yendo a sanar a la hija de Jairo, que era un hombre demasiado importante en ese entonces. Entonces, Jesucristo estaba rodeado de gente importante. Estaba rodeado de siervos muy fieles inclusive, ¿no es cierto? Entonces, que Jesucristo le haga caso a una mujer así, totalmente marginada, totalmente despreciada, una mujer que estaba mal en todas las áreas de su vida, era algo loco, de verdad. Pero ella se arriesgó, creyó, corrió, fue, lo buscó, arriesgando aún su vida, porque si la gente que estaba ahí se daba cuenta que era ella, la mataban, así de simple. Y fue sana. Y en el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Me impacta porque no le dice, yo te he sanado, no le dice, yo y mi gran poder hemos hecho en tu vida. No, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que me impacta de esta mujer. Me impacta porque ella se arriesgó, no le importó lo mal que estaba, creyó. Y al creer, Jesucristo le dijo, hija, si no me equivoco, creo que a una mujer más, y no es más, Jesucristo le llama hija. Entonces es un privilegio. Y ella fue honrada ese día. No fueron honrados los gentiles que estaban a su alrededor y demás. Fue honrada esta mujer despreciada, esta mujer que estaba enferma, esta mujer fue sanada y fue honrada porque le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Entonces, ¿a qué quiero llegar, chicos? A que realmente cuando estemos en dificultades, cuando estemos en problemas, podamos creerle a Dios. Podamos creerle a ese Dios todopoderoso que tenemos en nuestra mano y que Él sea obrando en nuestras vidas. Dejar que Él tome el control y que Él sea restaurando. Yo no sé si tienen problemas o no tienen problemas. Lo que sí les puedo decir es que yo he pasado por muchos problemas. Tal vez son nada a comparación de otras personas, pero lo único que me ha motivado a seguir adelante es la fe puesta en Dios. Es decirle, te creo. No me importa mi circunstancia, no me importa cuán mal estoy, no me importa cuán hundida estoy. Sé que tú vas a levantar mi cabeza. Sé que tú me vas a dar la victoria. Sé que tú me vas a sanar. Sé que tú vas a restaurar mi familia. Todos la conocen a la Julie, ¿no? Antes de llegar al Señor, la Julie y yo teníamos una relación demasiado mala, demasiado. O sea, yo estaba tan amargada que llegaba a mi casa, la trataba mal, le gritaba, tomaba un lugar que no me correspondía, que era el de mi mamá.
Entonces yo era, que por qué has hecho, que por qué esto, que por qué el otro. Entonces obviamente la Yuri lo que tenía era un resentimiento demasiado fuerte conmigo, al extremo de que al mediodía llegaba yo a almorzar a mi casa y ella se entraba a su cuarto, no quería almorzar conmigo, por lo mal que estaba, por lo mucho que nos habíamos lastimado. Y cuando llegué al Señor, me acuerdo, en mi encuentro, Dios quebró tanto mi corazón. Me dolió demasiado lo que yo había hecho y cuánto nos habíamos lastimado. Y le dije, Señor, sana tú esas heridas porque yo no puedo. Pedir perdón puedo, lo hice. Pero sanar esas heridas solamente tú lo puedes hacer. Y dejé que Dios tome el control de esa adversidad, de ese problema que afectaba demasiado la armonía de mi casa. Y Dios hizo. Y ahora no puedo dejar de abrazarla. No puedo dejar de deleitarme en las cosas que Dios hace en su vida. Y ese es Dios, chicos. En la palabra dice, tú y tu casa servirán a Jehová. Era algo imposible, pero Dios lo hace. Dios restaura familias. Dios restaura corazones. Dios restaura tu caña quebrada. Yo la veo a esta mujer y digo, oh, por Dios, realmente su caña estaba demasiado quebrada. Realmente estaba a punto de apagarse, estaba a punto de morir. Pero Dios devolvió ese fuego que ella algún día había tenido, sin importar cuán mal estaba, porque realmente estaba mal en toda área de su vida. Y nosotros alguna vez hemos estado así, muy mal, en alguna área o varias áreas de nuestra vida. Pero si seguimos luchando en nuestras fuerzas, nunca vamos a lograr salir adelante. Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo. Pero la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Dios es suficientemente Dios para hacer así, y que tú seas esforzado, que tú seas valiente, que tú seas invencible, pero necesita que tú creas, necesita que tú estés dispuesta a morir por Él, necesita que tú te esfuerces, que tú seas valiente, no Él, porque Él ya lo es. Dios es demasiado poderoso para poder restaurar cualquier cosa. En Marcos 5:34 le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí se me venía a la cabeza el ejemplo de un gusanito. Es un gusanito que estaba caminando ahí por la pradera y llega a un sembradío. Llega al sembradío y prenden fuego, porque estaban chaqueando. Y el gusanito dice, oh, por Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo envuelve el fuego. Y a los gusanitos el fuego los destruye. Son demasiado delicados, ¿no es cierto? Y fue envuelto en un círculo de fuego. Veía a un lado, no podía escapar. Veía a otro lado, no podía escapar. A otro lado y no podía escapar. Y a otro lado tampoco. ¿Qué le quedó? Mirar arriba, ¿no es cierto? Pasó un buen pastor, lo alzó y lo sanó. Y este gusanito se recuperó. Y así es nuestra vida a veces, chicos. A veces vemos a un lado, vemos a otro lado, vemos a otro lado y vemos a otro lado y no vemos salida. Pensamos que todo está mal, que no vamos a poder vencer, que el enemigo nos va a zarandear y nos va a vencer. Pero tenemos que mirar arriba. Y Dios es el único que agarra y con su mano delicada, amorosa, pero firme, nos levanta, nos restaura, nos sana y podemos seguir adelante en nuestro camino. Ese es el Dios que tenemos. Ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Pero para eso también sabemos que tenemos que creer, ¿no es cierto? Así como la mujer del flujo de sangre, creerle para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Pero también tenemos que perseverar. En la palabra, en Lucas 8:15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dice la palabra. Y aquí me ponía a pensar que a veces cuando estamos en problemas, cuando estamos en adversidades, creemos que no lo vamos a lograr. Creemos que no vamos a poder. Y puede que sea verdad, en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Pero si dejamos que Dios tome el control, Dios nos demanda que hagamos lo humanamente posible, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo humanamente posible? Lo humanamente posible es orar, tener comunión con Él, es creerle, es ayunar, es creer a pesar de que no veas nada, es dejar que Él tome el control. Y cuando tú rozas eso humanamente posible, ahí vas a ver lo sobrenatural de Dios y a Dios obrar lo imposible en tu vida, ¿no es cierto? Pero depende de ti, depende que tú actives eso. Y cuando tú rozas eso humanamente posible, ahí ves la mano de Dios obrar. Cuando tu mirada está puesta en Dios. Yo me acuerdo, tuve un tiempo demasiado fuerte en la aduana porque mi mamá se enfermó,
mi papá tiene su vida, tiene 6 hijos, entonces no podía hacerse responsable de la casa. Y yo asumí un rol que no me correspondía, comencé a asumir esas responsabilidades. Y Dios, ya no puedo, o sea, y realmente ya no podía, chicos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta carga? ¿Por qué tanto problema? Y ahí llegué a la iglesia. Y fue demasiado increíble porque me dediqué a las cosas del Señor, puse mi mirada en Dios, me dediqué a servirlo, ya no me enfoqué en mis problemas y Dios comenzó a obrar. Yo había buscado trabajo, creo que 2 años y nunca encontraba nada. Ya estaba resignada a seguir en lo mismo. Pero el año pasado, en octubre, me acuerdo que cuando más, o sea, estaba con raíces profundas, estaba con la academia, estaba realmente, y sigo, enfocada en Dios. Me llamaron el jefe de recursos humanos y me dijo, Paola, necesito tu autorización para poderte recomendar en X lugar. Yo, ya, no le di mucha importancia. Pasó el tiempo y me llamaron, me presenté a la convocatoria. No le di importancia porque yo creía que no, o sea, no es cierto. Y alguien me dijo, cree lo que les estoy diciendo yo hoy día, cree que Dios puede hacerlo. Fui a la entrevista y dije, Señor, si es tuyo, amén. Y si no, amén, gloria a Dios. Sé que tú eres suficientemente Dios y que vas a proveer todo lo necesario. Y ese es Dios, chicos, milagrosamente Él provee. Pero ¿a qué quiero llegar? A que cuando tú menos te lo esperas, cuando tú menos te imaginas, cuando estás centrada ahí en Dios, cuando no estás persiguiendo las bendiciones, Dios te sorprende. Porque ese es Dios, dice, deleítate en mí y yo concederé los anhelos de tu corazón. Y surgió ese trabajo, y es un trabajo donde tengo es mucho mejor el nivel salarial, profesionalmente he subido un escalón y demás. Pero yo digo, solo pudiste haber sido tú, yo no. Y es para la gloria de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, yo quiero animarlos a que si están en adversidad, si están en problema, se enfoquen en Dios, se enfoquen en buscarlo a Él, dependan de Él, pero no por las bendiciones que les vaya a dar, sino por amor. Y cuando menos lo esperen, Dios los va a sorprender, porque ese es Dios, es papá. Él conoce nuestros problemas, conoce nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero Él sabe en qué tiempo responder, a su tiempo y a su manera. Lo hemos repetido 10,000 veces, ¿no ve? Hay que creerlo, es a su tiempo y a su manera, y siempre su manera es mucho mejor que la nuestra. Si estás atravesando alguna situación imposible en tu vida, yo quiero animarte y motivarte a que puedas dar gloria a Dios, porque es una excelente oportunidad para poder practicar tu fe. En la palabra dice, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú crees que eres invencible y duro de matar, lo vas a hacer, pero de la mano de Dios solo no. Te lo aseguro y te lo firmo donde quieras. Te van a vencer. Dios es el único que te puede hacer invencible. Y es una excelente oportunidad para dar fruto también, porque la voluntad es buena, perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas. ¿Es necesario que creamos? Sí. ¿Es necesario que perseveremos? Sí. Pero también es necesario que aprendamos a dar fruto en medio de la adversidad. Mi líder siempre me decía, Paulita, me decía, ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Ya te ama. El mérito está en amar al que no te ama. ¿No es cierto? Y eso es dar fruto en medio de la adversidad. Yo creo que en Gálatas 5, 22, 23 es el mejor test que da Dios para saber si estamos caminando con Él o no. Porque en medio de la adversidad, pregúntate si tienes gozo, pregúntate si tienes paz, pregúntate si tienes benignidad, pregúntate. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente estás dependiendo de Dios. ¿Qué dice en Gálatas 5, 22, 23? Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es una excelente oportunidad cuando estamos en adversidad para dar fruto, de verdad, para practicar nuestra fe. Y Dios lo hace. Como quinto y último puntito, Dios permite las adversidades en nuestra vida para formar nuestro corazón. Aquí yo pensaba en una tacita. Una tacita, cuando se la elabora, primero lo que hace el artesano es moldearla, ¿no es cierto?, con barro. Yo digo, si esa tacita tuviese vida, decía, ¡au! ¿Por qué? Ya no me aprietes, ¿no es cierto? Después de ser moldeada, la meten al horno por primera vez. El horno es fuego, el horno te quema.
Y esa tacita, si tuviese vida, diría, ya no, por favor, ya no quiero, me duele, ¿no es cierto? Después la vuelven a sacar y la pintan. Y la vuelven a meter al horno. Una vez más calor, una vez más fuego. Ya estaría agonizando, yo creo, esa tacita si tuviese vida. Y diría, ya no, por favor, ya no quiero, ya no aguanto. Pero vuelve a salir la tacita. Y le ponen el barniz. Y la vuelven a meter al horno, ¿no es cierto? Y así es en nuestra vida a veces, chicos. A veces decimos, ya no quiero. ¿Por qué? Pero yo creo que Dios permite la adversidad en nuestras vidas para hacernos duros de matar. Para que un día, como esa tacita, sale y es hermosa, es preciada, está en el mejor de los museos. Y no solamente eso, sirve para algo, ¿no es cierto? Sirve para servir tecito. Así es nuestra vida. A veces decimos ya no, pero más bien tenemos que decir gracias Dios, gloria a ti. Me estás formando mi corazón. Y un día voy a ser como esa tacita. Voy a estar en un museo, voy a ser admirada, voy a ser para tu gloria. Voy a ser hermosa para tu gloria. ¿Te das cuenta? Y ese es Dios. Yo quiero animarlos a que podamos aceptar el proceso que tiene Dios en nuestras vidas. Dios tiene promesas para nuestras vidas hermosas, pero a veces no queremos cruzar el desierto, nos escapamos, ¿no ve? Es necesario cruzar el desierto para llegar a esa promesa hermosa que tiene Dios en nuestras vidas. En Santiago 1, del 2 al 3, vemos el propósito de Dios también con nuestras vidas. Tati, yo sé que lo tienes. Dale. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. El 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es hermoso como Dios nos advierte acá y nos dice, hermanos míos, estén gozosos, alégrense cuando estén en pruebas, den gloria a Dios, porque Dios está permitiendo esa prueba, esa adversidad en su vida para que sean perfectos. Pero dice más, tenga la paciencia su obra perfecta para que no os falte cosa alguna. No solamente se refiere a lo material, chicos, se refiere a la plenitud de vida que Dios nos da, independientemente de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y ese es un guerrero de Dios. Dios en esta vida nos está preparando para reinar una eternidad con Él. Y tenemos que ser suficientemente capaces a ser plenos. Dios nos hace plenos, ¿no es cierto? Sin importar nuestras circunstancias, sin importar que estemos bien, sin importar que estemos mal, sin importar que tengamos, que no tengamos, somos plenos. Y ese es Dios. En 1 de Pedro 1, del 6 al 7, ¿alguien lo tiene? Dale, Nupicita. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios lo que quiere es formar nuestro corazón por medio de las pruebas. Y en la palabra de Dios dice que por un tiempo es necesario que pasemos por diversas pruebas. Pero el objetivo es que nuestra fe tenga ese olor agradable ante nuestro Dios. Dios ahí nos advierte y nos dice, sí, ¿verdad? Vas a pasar por pruebas, vas a pasar por adversidad, pero tu fe va a tener un olor agradable a mí. Tu vida va a tener un olor agradable a mí. Yo sufro al verte sufrir, pero lo estoy permitiendo para formar tu corazón. Para que un día pueda ser invencible, para que un día pueda ser duro de matar, pero a la vez para que un día puedas estar dispuesto a morir por mí. Y ese es Dios, chicos. Y hoy día yo quiero animarlos a que podemos estar dispuestos a que Dios restaure nuestra caña cascada, pero también a que le dejemos que Él tome el control de nuestras vidas, para un día ser así, invencibles como Él, de su mano.
a que estemos dispuestos a morir por Él, a que estemos dispuestos a sufrir por Él, sabiendo que Él es quien batalla por nosotros, no nosotros, sabiendo que sí vamos a tener aflicción, pero que confiamos de aquel que ha vencido al mundo. Carlitos, ¿me puedes ayudar? Les voy a contar una historia. Van a cerrar sus ojitos y después vamos a escuchar una canción. Y cuando escuchemos esta canción, quiero animarlos a que puedan ustedes contarle a Dios qué adversidad tienen, qué problema tienen, y que dejen que Él tome el control, no solamente de ese problema y de esa adversidad, de esa necesidad, no solamente de eso, sino de sus vidas, para que sus vidas den gloria a Dios, para que Dios pueda glorificarse en sus vidas, en sus debilidades, en sus necesidades, y para que Él sea la fortaleza de sus vidas, para su gloria, no para gloria de nosotros. Porque Dios es quien se glorifica, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Dios es quien se glorifica en cada adversidad que tenemos, en cada problema, en cada necesidad, y nos va haciendo así, invencibles, duros de matar. Cierren sus ojitos, por favor. Esta es la historia de un pianista demasiado famoso, un pianista que tenía preparado un concierto hermoso. Había más de 500,000 personas en este estadio y él se prepara para tocar el piano. Se prepara para tocar el piano y en la tribuna, ahí en el público, estaba su hijito, un niño pequeño de 3 años. Lo ve a su papá, se emociona tanto que comienza a correr. Se cae, se lastima, se duele, la gente lo comienza a abuchear y él no se rinde, va tras su papá. La gente comienza a criticar al músico, al pianista. Le comienza a decir: ¿por qué no cuidas a tu hijo? ¿Por qué? ¿Dónde está su mamá? ¿Por qué tiene que perjudicar? Es el mejor concierto. Y el niño se asusta. Y su papá lo que hace es alzarlo, ponerlo en sus faldas, agarra sus manitos, las pone en el teclado y comienza a tocar la melodía más hermosa que jamás se haya escuchado. Le susurra al oído y le dice: tranquilo, yo estoy contigo. Esa es nuestra vida, chicos. A veces somos esos niños que corremos tras de nuestro Padre, que es Jesucristo. Nos caemos, nos duele, Él nos motiva a levantarnos, seguimos corriendo detrás de Él. Nos critican, nos abuchean, nos lastiman, nos dicen: ¿dónde está su madre? Pero Jesús es el único que puede alzarnos, ponernos en su regazo, tomar nuestras manos y susurrarnos al oído: tranquilo, yo estoy contigo. Yo tomo el control de tus manos y comienzo a tocar la melodía más hermosa que jamás hayas escuchado. Esa melodía es tu vida. Esa melodía hermosa que jamás se ha escuchado es tu vida en las manos de Dios. Si dejas que Él tome el control de tu vida, si dejas que Él te tome de las manos, te proteja y te susurre al oído: tranquilo, yo estoy contigo.